Capital más pasivos es igual a activo, o activo es igual a pasivo más capital. Recordemos que tenemos los recursos y el origen de los recursos. Tenemos los recursos y tenemos los orígenes externos de recursos, o sea, las deudas, y los orígenes internos de recursos, o sea, las contribuciones de los dueños y las ganancias generadas por la empresa, básicamente. ¿Cómo podemos también definir? Otra forma de la que ustedes se van a encontrar la definición de estas cuentas. Tenemos primero los recursos, eso sí que no hay quite. Después, pasivos, que también podemos verlo como todos los recursos de la empresa que se deben, o sea, los recursos que nosotros conseguimos a partir de la deuda. Y el capital se puede ver como la diferencia entre los recursos y los recursos que se deben, ¿verdad? Entonces, si nosotros agarramos activo menos pasivo, vamos a tener cuánto es el capital. Es lo mismo dicho en otras palabras y visto desde otra perspectiva. Vamos a ver el concepto de hoy, que es la cuenta contable. Ok, ¿qué es la cuenta contable? La cuenta contable es el instrumento que me permite registrar los aumentos y o disminuciones del activo, pasivo y capital que experimenta la entidad. Registro donde se anota en forma clara, ordenada y comprensible los aumentos y las disminuciones que sufre un valor o concepto del activo, pasivo o capital contable como consecuencia de las transacciones celebradas por la entidad, transformaciones internas y eventos de todo tipo que la afectan. Esto que estamos viendo en este momento en la pantalla es una cuenta, ¿de acuerdo? Recordemos que, como decía la definición, la cuenta es un instrumento que me permite a mí registrar los aumentos y las disminuciones de una partida de activo, pasivo o patrimonio. Entonces, por ejemplo, si yo tengo aquí una cuenta cualquiera, podríamos decir efectivo, una cuenta siempre se va a ver como una letra T, siempre, y le llamamos la T, una T contable. Esto que estamos viendo aquí es, por decirlo así, la cuenta de efectivo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo aquí? Anotar los aumentos y aquí voy a anotar las disminuciones. Entonces, por ejemplo, si yo tengo que pagar salarios, lo anoto aquí. ¿Por qué? Porque es una disminución de efectivo. Si yo vendo un carro de la empresa, me está entrando dinero, lo anoto aquí. Lo van viendo ahí, lo van viendo. Esto que está aquí es el instrumento básico que tenemos los contadores para ir haciendo las cuentas de cada una de las partidas, para ir viendo cómo se mueve, se aumenta o disminuye para sacar un saldo al final de un periodo. Vamos a tener la parte izquierda y la parte derecha. ¿Ok? Más o menos ya lo hemos venido viendo desde hace algunas semanas. Esta parte izquierda y esta parte derecha se llaman debe y haber. El debe y el haber. Eso es nada más conceptual. Tienen que saber que el debe es el movimiento que va a la izquierda y el haber es el movimiento que va a la derecha. ¿De acuerdo? Podemos verlo aquí, ¿verdad? Ya aquí le pusimos nombre, debe y haber. Después de esto vamos a tener dos conceptos nuevos también. Si yo registro un movimiento en el debe, a esa acción se le llama cargar o cargo. Hacer un cargo es registrar un número a la izquierda. Y tenemos los abonos. Los abonos es registrar un movimiento a la derecha. ¿Estamos claros? Eso es algo simplemente de memoria, de saber que
Si es un cargo va en un lado, si es un abono va en el otro. Ok, después vamos a tener el concepto de movimientos. Básicamente, si tenemos aquí la cuenta, tenemos una serie de cargos y una serie de abonos. Vamos a tener los movimientos deudores, que es el total de cargos, y el movimiento acreedor, que es el total de abonos. O sea, que el movimiento deudor es igual al total de la suma de los cargos y el movimiento acreedor es el total de la suma de los abonos. ¿De acuerdo? Vean cómo esta cuenta que empezamos, que era solo esta parte de aquí, ya se ha ido haciendo más grande. Para terminar tenemos el saldo. ¿Cómo se calcula el saldo? Vamos a tomar los dos movimientos, el acreedor y el deudor. Y al más grande le vamos a restar el más pequeño. Y el saldo va a quedar del lado donde esté el más grande. O sea que vamos a poder tener un saldo deudor si los movimientos deudores fueron mayores. O un saldo, vamos a ver, acreedor, si los movimientos acreedores fueron mayores a los movimientos deudores. Vean en este caso una cuenta donde tenemos aquí los cargos, tenemos aquí los abonos, tenemos aquí el total de cargos que se llama movimiento deudor, tenemos el total de abonos que se llama movimiento acreedor y tenemos un saldo final. En este caso el saldo es acreedor porque los movimientos acreedores fueron mayores a los movimientos deudores. Ok, se me olvidaba que también vamos a tener otra opción y es una cuenta cancelada o saldada. Y eso es cuando los movimientos deudores y acreedores son iguales. Entonces me da 0, ¿verdad? Cuando yo hago la resta me da 0. Y eso se llama una cuenta saldada. Esto que está ahorita en la pizarra o en la pantalla, tienen que copiarlo. Y además de eso, si pueden, le toman foto. Es importante que lo tengan a mano siempre, al menos durante el próximo mes o 2 meses. Cada vez que nosotros hagamos un asiento contable, tenemos que saber que si un activo disminuye, se tiene que registrar en el haber. ¿Por qué? Porque es una aplicación de los fondos. Perdón, un origen de fondos. Si un activo aumenta, se registra en el debe. ¿Por qué? Porque es una aplicación de fondos. Los pasivos, cuando yo registro un aumento de una deuda, se registra en el haber. Y una disminución de una deuda, o sea, si yo pago una deuda, ese registro de ese pago de la deuda, la tengo que poner en el debe. Igual en el patrimonio. Se suma en el haber y se disminuye en el debe. Y ahora vamos a ver lo de las reglas del cargo y el abono. Eso es lo que ya vimos, esto que ya vimos aquí. Vamos a ver, ya se lo voy a poner. Esto, ¿dónde suma, dónde resta? En una cuenta. Vamos a verlo acá. Regla del cargo y el abono. Esto básicamente es. Esto es lo que se tienen que saber. Todas las cuentas de activo empiezan en el debe. O sea que si yo le digo a usted que yo empecé el año con 1000 colones, esos 1000 colones de dinero estaban en el debe, porque es un activo. Todas las cuentas de activo aumentan cargando, o sea, aumentan en el debe. Todas las cuentas
de activo disminuyen abonando, o sea que disminuyen con las anotaciones en el haber. Todas las cuentas de activo tienen saldo deudor. ¿Qué significa eso? Que yo no puedo tener menos 1000 colones. Yo no puedo tener menos 3 carros. Yo no puedo tener un edificio negativo. Los activos tienen saldo deudor. ¿De acuerdo? Como podemos verlo, aquí se registra el saldo inicial de un activo en el debe, se registran los aumentos y se registra el saldo final en el debe. Y en el haber se registran las disminuciones del activo. ¿De acuerdo? Básicamente aquí tenemos este cuadrito que es el que tienen que tener ahí a mano en una ficha. Activo, debe, haber, el debe aumenta, el haber disminuye. ¿De acuerdo? Después tenemos los pasivos. Vamos a ver las leyes del pasivo. Dice, todas las cuentas de pasivo inician en el haber. ¿Qué significa? Que si yo inicié el año con una deuda de 1 millón de colones en el banco, esa deuda está en la T, en la cuenta que vimos hace un ratito, en el haber. Todas las cuentas de pasivo aumentan con anotaciones en el haber. O sea que si yo ese millón, aparte de eso fui a pedir 500,000 colones al banco, en la cuenta del préstamo del banco tiene que haber una anotación en el haber porque la deuda está aumentando. Después dice por acá, todas las cuentas de pasivo disminuyen con anotaciones en el debe. ¿Qué significa eso? Que si yo a la deuda de 1,5 millones que tengo en el banco voy y pago 800,000 colones, esos 800,000 colones están disminuyendo la deuda. Ese movimiento de 800,000 colones se tiene que registrar, o sea, anotar, escribir en el debe, porque en el debe es donde se disminuye las cuentas de pasivo. Y el saldo de un pasivo tiene que ser acreedor. Yo no puedo tener una deuda negativa. Yo no puedo decirle que al Banco Nacional le debo menos 5 millones. No puedo tener una deuda negativa con una persona o con un banco. Esto lo tienen que tener en una ficha, lo tienen que tener a mano, al menos hasta que se lo memoricen y ya no tengan que necesitar ningún apoyo. Pasivo, tenemos el debe a la izquierda, que es donde disminuye, el haber, que es donde aumenta. ¿Qué registramos en el debe? Las disminuciones del pasivo. ¿Qué registramos en el haber? El saldo inicial, los aumentos y el saldo acreedor. ¿De acuerdo? Vamos a ver que el capital funciona exactamente igual que el pasivo. Las cuentas de capital inician en el haber, las cuentas de capital aumentan en el haber, las cuentas de capital disminuyen en el debe y las cuentas de capital tienen saldo acreedor. Pueden ver aquí la T. Vemos que en el capital, en la izquierda, registramos las disminuciones y en el haber el saldo inicial, los aumentos y el saldo que es acreedor. Tenemos aquí el capital donde disminuye a la izquierda y aumenta a la derecha. ¿De acuerdo? Aquí tenemos un cuadro resumen donde tenemos el debe, el haber, el activo aumenta en el debe, el pasivo disminuye en el debe, el capital disminuye en el debe, el pasivo disminuye en el haber, el activo, dije pasivo, ¿verdad? El activo disminuye en el haber,
el pasivo aumenta en el haber y el capital aumenta en el haber. Esto de memoria. Aquí nos falta los ingresos y los gastos. Los gastos funcionan como el activo y los ingresos funcionan como el pasivo y el capital. ¿De acuerdo? Ok, bueno, aquí tenemos los gastos que les dije que funcionaban como los activos. Aumentan el debe, disminuyen el haber. Estos son los gastos. ¿Ok? Estos son los gastos. Vean que los gastos no tienen saldo inicial, porque cuando yo inicio, no inicio con un gasto. Yo puedo iniciar con 1000 colones en la bolsa, pero no puedo iniciar con un gasto de alquiler. Primero está el dinero con el que pagué el gasto de alquiler. Entonces, los gastos no tienen saldo inicial. En eso se diferencian de los activos. ¿Qué registramos en el debe de los gastos? Los aumentos y los saldos. Y a la derecha registramos las disminuciones de los gastos. Y los ingresos funcionan al revés. No tienen saldo tampoco. Los aumentos los registramos al haber, el saldo lo registramos al haber y las disminuciones las registramos al debe. Vamos con el catálogo de cuentas. Ok. Muy sencillo, gente. Un catálogo de cuentas es básicamente un índice. ¿Qué es un índice? ¿Qué entienden ustedes por un índice? Que indica como lo que tiene un libro, como cuando uno ve un libro y dice, bueno, en el capítulo 1, que viene en el capítulo 1, el capítulo 2, que viene en el capítulo 2, etc. Eso es un índice. En contabilidad tenemos un índice que se llama catálogo de cuentas. En ese catálogo de cuentas nosotros vamos a subdividir los activos, los pasivos, el capital, los ingresos y los gastos. Pero tenemos que irlos poniendo en orden. Entonces, por ejemplo, número 1, los activos. 1.0, activos corrientes. 1.0.1, efectivo y bancos. 1.0.1.1, caja. 1.0.1.2, caja chica. 1.0.1.3, Banco Nacional, y así sucesivamente. Todas las cuentas que tengamos que sean de efectivo las vamos poniendo aquí. Ahora vamos, la segunda cuenta de activo corriente se llama documentos por cobrar. Esa cuenta que se llama documentos por cobrar tiene subcuentas. 1.0.2.1, documentos por cobrar. 1.0.2.2, cuentas por cobrar a clientes. 1.0.2.2.1, esta es una subcuenta de esta cuenta de clientes. Vean cómo los numeritos me van indicando qué tipo y qué subtipo de cuenta es. Vamos a irnos hasta más adelante. Vean como ya aquí tengo activos fijos o activos no circulantes. Son el 1.2. Estos que teníamos aquí arriba eran los 1.0. Después teníamos los 1.1. Inversiones. 1.2. Activos fijos. ¿Y cuáles activos no circulantes tengo en la empresa? 1.2 significa activo fijo. ¿Cuál es el primer activo fijo? Terrenos. El segundo activo fijo, edificio. El edificio va a tener una cuenta que se llama depreciación, que es cuánto se va gastando el edificio, cuánto se va dañando en el tiempo. Entonces esta es una subcuenta de la cuenta 1.2.2. Y después tenemos la 1.3, que es otros activos. Después en el índice viene el tipo de cuenta número 2. El tipo de cuenta número 2 es pasivo. Entonces ya empezamos, pasivos corrientes o de corto plazo. ¿Cuáles tenemos? Tenemos estos 8. El 2.0.1, documentos por pagar. 2.0.2, cuentas por pagar. 2.0.3, sueldos por pagar. Y así tenemos 8 cuentas de pasivo corriente. Después tenemos el pasivo a largo plazo. Tenemos 2 cuentas de pasivo a largo plazo. Préstamos por pagar, hipoteca por pagar.
Después tenemos otro que se llama pasivos diferidos. Entonces tenemos anticipos de clientes. Tenemos un tipo de pasivo diferido. Después tenemos la cuenta número 3, que es capital, y así sucesivamente. Cuenta 4 de ingresos y cuenta 5, nosotros no vamos a usar costos, sino que una vez vamos a usar gastos. Cuenta número 5, cuenta de gastos. Estas no las vamos a usar, ¿de acuerdo? Entonces, de una vez cuenta 5 gastos, 5.0, 5.1, etcétera.